En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y lo que vamos a empezar a ver son ya las estructuras de datos repetitivas o bucles. Entonces veremos la sintaxis de los distintos tipos de bucles que podemos utilizar en C# y más tarde veremos ejemplos utilizando este tipo de estructuras. En primer lugar veremos cómo crear cubos formando una línea. Más tarde veremos cómo alternar los colores de esos cubos. Veremos también cómo generar una espiral de cubos. Y finalmente veremos un ejemplo en el cual haremos uso de un bucle for each para mover un cubo por distintos puntos de la escena 3D, los cuales estarán almacenados en un array de vector 3. En C#, al igual que en el resto de lenguajes de programación estructurados, tenemos a nuestra disposición distintos tipos de estructuras repetitivas o bucles. En primer lugar tendríamos el bucle for, aquí tenemos un ejemplo de su sintaxis y funciona exactamente igual que en otros lenguajes. Utilizamos la palabra reservada for para indicar que se trata de un bucle y a continuación entre paréntesis, primero que nada declaramos una variable que se suele utilizar para contar las iteraciones que haremos por el bucle, a continuación una condición y finalmente una instrucción adicional que será la última que se ejecutará en la iteración actual antes de volver a comprobar la condición. Entonces el funcionamiento es el siguiente. Primero se ejecuta la instrucción de la izquierda y esta instrucción únicamente se ejecutará una vez y luego ya se evalúa la condición que tenemos en medio, que siempre deberá ser una expresión lógica la cual me devolverá un booleano. Si el resultado de la expresión es verdadero, permaneceremos dentro del bucle, es decir, se ejecutarán las instrucciones que hay entre llaves. Si fuera falsa, el bucle termina y salimos por debajo de las llaves. Entonces, siempre y cuando la expresión se evalúe a true, se ejecutarán las instrucciones que hay dentro de las llaves y en último lugar, se ejecutará la instrucción que tenemos a la derecha de la condición. En este caso, contador más. Una vez se ha ejecutado esa instrucción, de nuevo se volverá a evaluar la condición. Si sigue siendo verdadera, ejecutaremos el código de las llaves y volveremos a ejecutar la instrucción que tenemos a la derecha de la condición. Y así estaríamos dando vueltas hasta que en algún momento la condición se evalúe false y el bucle termine. Entonces aquí en este ejemplo, este bucle daría 10 vueltas, imprimiendo en cada una de las vueltas un mensaje por consola con el valor de la variable contador. Entonces, en primer lugar mostraría contador vale 0, luego contador vale 1 y así sucesivamente hasta que contador valga 9. En el momento que imprima por consola contador vale 9, se ejecutará la instrucción que tenemos a la derecha de la condición, pasando el contador a valer 10. Entonces, como 10 no es mayor que 10, esto será falso y el bucle terminará. Por lo tanto, el último valor que se imprimirá por consola será el valor 9. Aunque realmente contador ha llegado a valer 10, pero ya cuando vale 10 la condición es falsa y el bucle termina. Y bien, pasemos ahora a ver el bucle while. Aquí tenemos el mismo ejemplo que tenemos arriba, pero utilizando un bucle while. Aquí la primera instrucción que tiene el bucle for la dejamos fuera del bucle y luego ya a través de while comprobamos si esta condición que tenemos entre paréntesis es cierta. Si es verdadera, entonces entramos dentro del bucle. Mientras contador sea menor que 10, ejecutaremos lo que hay entre llaves. Entonces aquí tenemos en primer lugar el debug.log y luego incrementamos el contador. Una vez incrementado ese contador, de nuevo evaluaremos la condición. Si es verdadera, permaneceremos dentro ejecutando lo que hay entre llaves. En el momento que la condición se evalúe a false, saldremos por debajo de las llaves y el bucle terminará. Entonces aquí este ejemplo mostrará exactamente el mismo contenido que el bucle de arriba. Mostrará por consola 10 mensajes con los valores de contador, que al igual que antes se mostrarán desde el 0 hasta el 9, ya que cuando valga 9, contador se incrementará, pasará a valer 10 y cuando evalúe la condición será falsa y ya saldrá por fuera del bucle. Y luego a la derecha tendríamos un bucle do while, que es muy similar al de la izquierda, pero con la particularidad de que en este caso el cuerpo del bucle se ejecuta al menos una vez. El cuerpo del bucle es aquello que esté entre llaves. Entonces, como podéis ver, la sintaxis es muy similar, pero en vez de hacer un while, hacemos un do. Ejecutaremos como mínimo una vez aquello que esté entre llaves y luego ya comprobaremos la condición a través del while con una expresión lógica que pondremos a continuación.
Entonces, aunque realmente estos tres bucles hacen lo mismo, si por ejemplo pusiéramos como condición contador menor que 0, en los dos primeros casos no se mostraría nada por consola, no llegaríamos a ver el valor 0. Sin embargo, en el do while, si pusiéramos contador menor que 0, sí que llegaríamos a ver el valor de 0 porque el cuerpo del bucle se ejecuta al menos una vez. Y finalmente abajo tenemos un ejemplo con un bucle for each, el cual se suele utilizar para recorrer colecciones. Una colección realmente está formada por elementos de un mismo tipo. Aquí en este caso estamos declarando una array de strings llamada nombres. Entonces aquí guardaremos pues una colección de strings. En este caso estamos guardando las strings Pep, John y Tom. Entonces si quisiéramos mostrar esas tres strings por consola, podríamos utilizar un bucle como los de arriba, accediendo a cada una de las posiciones del array. Esto lo veremos dentro de unos vídeos cuando veamos las colecciones. Pero bueno, de momento aquí podemos ver un primer ejemplo utilizando un bucle for each para recorrer este array. Entonces aquí lo que hacemos en primer lugar es escribir la palabra reservada for each y entre paréntesis, primero que nada, indicar el tipo de dato de esa colección que vamos a recorrer. En este caso, como es un array de strings, pondremos string. A continuación, un identificador para el elemento actual de esa colección que vayamos a recorrer. Entonces, este nombre será el que utilizaremos dentro del cuerpo del bucle para referirnos al elemento actual de esa colección. Luego, a continuación, la palabra reservada in y luego ya el nombre de esa colección. Entonces, le estamos indicando que recorra la colección nombres guardándome en cada iteración uno de los elementos a través del identificador nombre. Entonces, luego dentro de las llaves haremos un debug.log mostrando el nombre es 2 puntos y concatenado con el valor de la variable nombre, que en este caso pues se sustituirá en cada iteración por uno de los elementos de esa colección de strings. Primero me mostraría pues el nombre es Pep, luego el nombre es John y finalmente el nombre es Tom. Y bien, hasta aquí una explicación básica de la sintaxis de estos bucles. Pasemos ahora a ver ejemplos que podríamos utilizar dentro de Unity. Primero que nada, crearemos un script que utilice un bucle for para crear una línea de 10 cubos de tamaño 1 en el eje X. Y además queremos separarlos en 0.2 unidades. Es decir, el primer cubo ocupará en el eje X desde 0 hasta 1. Luego habrá un espacio de 0,2 y el segundo cubo empezará en 1,2 y llegará hasta 2,2. Luego dejaremos 0,2 de distancia, por lo tanto el tercer cubo empezará en la posición 2,4 y llegará hasta la 3,4. Entonces, antes de seguir, primero os recomiendo que intentéis hacerlo por vuestra cuenta y luego ya seguís con el vídeo y comprobéis si lo habéis hecho bien. Ya que en este caso, si sabéis programar, que era uno de los requisitos para el curso, no tendréis ningún problema en realizar este script. Y bien, veamos la solución. Primero que nada creamos la cabecera del bucle for utilizando como contador el identificador i. Int i igual a 0, i menor que 10 y más. Mientras el valor de i sea menor que 10, iremos incrementando. Entonces esta cabecera realmente la utilizo para indicar que el bucle for dará 10 vueltas, ya que lo que quiero es crear 10 cubos. Entonces a partir de ahí, dentro de las llaves, primero que nada, creamos un vector 3 llamado posición nueva, donde almacenaremos la posición del cubo que vamos a colocar en la iteración actual. Entonces hacemos un new vector 3 pasándole las coordenadas donde queremos crear ese cubo. La coordenada en el eje X, luego en el eje Y y luego en el eje Z. Y tanto en Y como en Z los valores estarán siempre a 0. Únicamente me debo preocupar por el valor que le voy a indicar en el eje X. Entonces una forma de hacerlo, como se deben separar en 0,2 unidades, sería multiplicar Y por 1,2. El primer cubo, como Y vale 0, lo colocará pues en la posición 0, ya que 0 por 1,2 es 0. Sin embargo, en la siguiente iteración, cuando Y valga 1, multiplicará 1 por 1,2. Por lo tanto, ese segundo cubo se colocará en la posición 1,2. En la siguiente iteración, cuando Y valga 2, pues 2 por 1,2 será 2,4. Y así sucesivamente se irán colocando cada uno de los cubos en la posición que se pedía. Entonces, una vez tenemos calculada esa posición, a continuación creamos un nuevo cubo. Esta instrucción realmente es en la única que deberíais haber tenido dificultad porque todavía no habíamos visto cómo crear un cubo por código de la nada. Entonces, si esta parte no la habíais hecho, pues no pasa absolutamente nada. Lo importante realmente aquí era el planteamiento que hemos visto ya, crear el bucle con las 10 vueltas y calcular la posición. Entonces, aquí lo que hacemos es crear un GameObject llamado nuevo cubo al cual le asignaremos
el resultado de invocar a este método de la clase GameObject. Este método es útil para crear formas primitivas como por ejemplo un cubo. Entonces lo que hacemos es pasarle como parámetro a este método primitiveType.cube. Con esta instrucción lo que conseguimos es crear en la escena un cubo, el cual podremos manipularlo a través del nombre de esta instancia, nuevo cubo. Entonces a continuación, una vez lo hemos creado, simplemente lo vamos a colocar en el espacio 3D de Unity. Para ello, a través de la instancia que acabamos de crear, nuevo cubo, vamos a su componente transform y dentro de su componente transform a position. Entonces le asignaremos a la posición de ese nuevo cubo la posición que habíamos creado antes, posición nueva. Entonces con ello, pues en cada iteración se creará un cubo y se colocará en la posición que habíamos calculado. Y luego abajo se nos pide crear un bucle while que haga algo muy similar, pero que en este caso vaya alternando colores entre los cubos que va creando. Es decir, si el primero, por ejemplo, va en rojo, el segundo tiene que ir en azul. Entonces el siguiente ya irá en rojo y luego azul, rojo, azul y así irá alternando. Entonces aquí de nuevo os pido que primero intentéis resolverlo por vuestra cuenta, ya que es muy similar al de arriba, solo que utilizando un bucle while. Y además también hemos visto ejemplos de cómo cambiar el color de un material asociado a un GameObject. Para ello os recuerdo que accedíamos al componente renderer del GameObject y a través de ahí al material y a través del material a su vez al color. Y bien, pasemos ya a ver la solución. Aquí lo primero que hacemos es declararnos una variable de tipo entero llamada x, cuyo valor será 0, la cual nos servirá también como contador para el bucle while. Entonces la condición del while será x menor que 10. Por lo tanto, mientras el valor de x sea menor que 10, permaneceremos dentro del bucle ejecutando las instrucciones que hay entre llaves. Entonces, como podéis comprobar, la última instrucción del bucle while es un x++. Por lo tanto, en cada iteración el valor de x aumentará en 1. Con ello conseguiremos pues, que el bucle while dé 10 vueltas. Siempre que ejecute el x++, luego subirá arriba a comprobar de nuevo la condición del bucle while. Irá dando vueltas hasta que la condición sea falsa y salga por debajo de las llaves. Entonces aquí de nuevo creamos una instancia de la clase GameObject llamada en este caso cubo, a la cual le asignamos el resultado de invocar al método createPrimitive de la clase GameObject, pasándole como parámetro el tipo primitivo cubo, cube. Entonces con ello crearemos un GameObject de tipo cubo en la escena actual. Y a continuación, al igual que hemos hecho antes, sobre esa instancia cubo establecemos la posición donde deberá ir ese cubo. Aquí en este caso, por simplificar, pues no hemos creado una variable vector3, directamente lo podemos asignar. Por lo tanto, cubo.transform.position es igual a newVector3, x multiplicado por 1,2, 0, 0. Exactamente lo mismo de antes. Y luego a continuación, antes de incrementar, tenemos aquí la instrucción que modificaría el color del cubo. Entonces, como vamos a ir alternando entre un color u otro, pues aquí directamente le estoy asignando como color el resultado de la evaluación de una ternaria. Entonces, primero que nada, a través de la instancia cubo de la clase GameObject, accedemos a su componente renderer. A través del mismo accedemos al material y luego a través del material al color. Entonces le asignaremos el resultado de evaluar esta ternaria. Si x módulo 2 es igual a 0, esto realmente comprueba si el valor de x es par o impar. Siempre y cuando sea par, devolverá color red. Entonces, como empezamos en 0, pues para el primer elemento se establecerá el color del cubo a rojo. Luego en la siguiente iteración, como x vale 1, esto se evaluará falso, porque si dividimos 1 entre 2, el resto no es 0, ya que es 1, entonces en ese segundo caso, el cubo se establecerá color azul. Y así se irá alternando el color, de rojo a azul. Con ello, pues el primero estará en rojo, el segundo en azul, el tercero en rojo, el cuarto en azul. Y así sucesivamente hasta que se hayan creado los 10 cubos. Y bien, pero antes de continuar, vamos a ver este último ejemplo dentro de Unity y así podéis comprobar su funcionamiento y de paso repasamos cómo podemos cambiar la vista dentro del espacio 3D en Unity para poder ver los elementos desde distintas perspectivas. Entonces aquí he creado una nueva escena llamada ejemplos bucles que de momento lo único que tiene es la cámara y una luz. Entonces si quisiéramos generar esos cubos, lo podríamos hacer creando un GameObject nuevo al que llamaremos pues generador, y a este GameObject vacío simplemente le deberíamos asociar un script que contenga el código que hemos visto antes. Entonces si vamos aquí a Project, tengo aquí un script que se llama generador cubos colores. Entonces simplemente debería
sobre este GameObject de la escena que he llamado generador, arrastrarle ese script. Entonces haríamos clic en él y lo arrastraríamos aquí a la derecha al inspector, de modo que ahora tenemos el GameObject generador con un script asociado llamado generador cubos. Si hacemos doble clic en el script, aquí podríamos ver el ejemplo que hemos visto antes. Este código realmente lo he incluido en el método start, para que cuando se inicie el script, cree esos 10 cubos, cada uno de ellos en una posición y alternando el color. Entonces, si volvemos ahora a Unity y lo ejecutamos, podemos comprobar que se me han creado esos 10 cubos. Si a veces perdéis lo que es la vista de algún GameObject dentro de la escena, simplemente hacéis doble clic sobre él y ya os muestra directamente ese GameObject. Ahora ya podríamos alejarnos con la rueda del ratón y verlo todo mejor. Y además, pues con la mano nos podríamos mover e incluso a través de estos ejes de coordenadas podríamos verlo de distintas vistas. Si por ejemplo pulso en la Y, realmente ahora estoy viéndolo desde arriba. Y si os fijáis aquí, me muestra que a la derecha está la coordenada X y hacia arriba la coordenada Z. Es decir, si yo por ejemplo este cubo lo moviera hacia arriba, su valor en el eje Z está aumentando. Si por ejemplo lo bajo hacia abajo, es porque el valor en el eje Z se está decrementando. Del mismo modo, como el eje X aquí es el horizontal, si el valor de X lo disminuyo, va a la izquierda. Si el valor de X lo aumento, va hacia la derecha. Sin embargo, si ahora vuelvo a pulsar, por ejemplo, en el eje Z, fijaros que ahora tengo la X, pero a la izquierda. Eso significa que el cubo está orientado justo al contrario que como lo teníamos antes. Si ahora aumento el valor en el eje X, ahora se va a la izquierda, porque realmente la vista de la cámara está totalmente girada. Y si disminuyo el valor de X, se va a la derecha. Ahora, sin embargo, podría hacer clic en el eje X y ya tendría la orientación de modo que hacia arriba se mueve en el eje Y hacia la derecha y la izquierda en el eje Z. Ahora, si por ejemplo muevo el eje X, en la vista de escena no veo nada, pero en la vista de Game sí, porque la orientación en la vista de Game es respecto a la orientación de la cámara. Mientras que yo en la izquierda estoy viéndolo respecto a cómo tengo orientado el eje de coordenadas. Por ello, en la vista de la izquierda, en la vista de escena, no aprecio el movimiento del cubo. No es porque no lo esté moviendo, sino es porque realmente, si os fijáis, lo estoy moviendo en el eje X. Sin embargo, si lo muevo mucho en el eje X, realmente se pondrá como el cubo de más a la derecha y entonces ya sí que lo puedo ver en la vista de escena, pero en la vista de juego no, ya que la cámara no alcanza a verlo. Si, por ejemplo, lo muevo muy a la izquierda, pues al final aquí se llega a ver en la vista de Game, pero no en la vista de escena. Voy a dejar a 0, y si ahora, por ejemplo, hiciera clic de nuevo en el eje Z, lo tendría orientado a la izquierda en el eje X. Si hiciera clic ahora en el otro eje, que no tiene ninguna letra, pues al final lo tendría orientado exactamente igual que en la cámara. Ahora, como tengo el eje X en horizontal, si cambio el valor en el eje X, pues se irá a la izquierda si lo disminuyo y a la derecha si lo aumento. Mientras que si cambio el valor en el eje Y, al aumentarlo sube arriba y al disminuirlo baja hacia abajo. Y además, si hacemos clic en cada uno de los cubos, podremos comprobar las posiciones de inicio de cada uno de ellos. El primer cubo, la posición en el eje X es 0. El segundo, 1,2. El tercero, 2,4. El cuarto, 3,6. Por lo tanto, todo está funcionando de forma correcta. Aquí incluso, para que se viera mejor, la cámara la podríamos mover un poco a la derecha, poniéndolo por ejemplo a 5, y ahora al ejecutarlo, pues ya veríamos todos los cubos. Y bien, aquí tendríamos un tercer ejemplo que utiliza un bucle do while para crear una espiral de cubos. Esta espiral tendrá un radio, una cantidad de vueltas y además una cantidad de cubos por vuelta. Y aquí, al igual que en el vídeo anterior, tenéis varias opciones. Si pensáis que sois capaces de crear esta espiral de cubos sin que os dé más información, lo más recomendable sería que lo intentarais hacer primero. Sin embargo, en este ejercicio hay una dificultad añadida, ya que de nuevo se necesitan conocer conceptos básicos a la hora de calcular los puntos que hay en una circunferencia. Entonces, como digo, si os veis capacitados, parad el vídeo e intentad resolverlo. Sin embargo, ahora lo que haré será repasar conceptos clave que se necesitan conocer para poder realizar esta espiral.
Y para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tengo 3 dibujos de 3 circunferencias. Fijémonos en primer lugar en el dibujo de la izquierda, el cual lo he sacado de la Wikipedia. Esta animación realmente nos sirve para entender el concepto de radián. Entonces, debemos tener en cuenta que aquí tenemos una circunferencia de radio 1. Entonces, esto sería la unidad de radio. Si esa unidad la aplicamos sobre lo que es la longitud de la circunferencia, fijaros lo que hace aquí, está acoplándolo justo a la circunferencia. Entonces, a través de la fórmula de la longitud de la circunferencia, se deduce que una circunferencia tiene 2 pi radianes. Media circunferencia es pi radianes, mientras que una circunferencia completa son 2 pi radianes. De ahí la fórmula pues, de la longitud de una circunferencia, 2 por pi por r. ¿Y para qué se utilizan estos radianes? Pues realmente se utilizan para medir un ángulo. Entonces aquí a la derecha podemos ver, según qué ángulos, la cantidad en radianes. Una vuelta completa, que serían 360 grados, son 2 pi radianes. Pero si, por ejemplo, tuviéramos la mitad de una circunferencia, que son 180 grados, pues el valor sería pi radianes. Luego, por ejemplo, tendríamos un ángulo de 90 grados, que en radianes pues es pi partido por 2. Un ángulo de 45 grados, pues se corresponde con pi partido por 4. Entonces, a partir de aquí, pues surgen estas 2 fórmulas. A la izquierda tenemos la función que nos permite pasar de radianes a grados, mientras que en la parte de la izquierda podemos pasar de grados a radianes. Y a partir de estas 2 funciones, pues aquí he mostrado 4 ejemplos con distintos ángulos. Y aquí, primero que nada, debéis tener en cuenta que estos float van a representar ángulos en radianes, ya que luego, cuando queramos utilizar funciones matemáticas, como el coseno y el seno, el valor se lo debemos pasar en radianes. Entonces veamos las siguientes conversiones. El ángulo 1, mat pi multiplicado por 2, que como podéis ver aquí arriba, pues se corresponde con 360 grados. Si por ejemplo tuviéramos el valor de pi en radianes, convertido a grados serían 180. En el caso de pi partido por 4, 45 grados. Y cualquier otro valor en radianes, como por ejemplo 12, si lo queremos pasar a grados, esto nos daría pues 687,5 grados, que serían casi 2 vueltas enteras. Y bien, todo esto de radianes y grados, ¿realmente para qué sirve? Pues esto para este ejercicio es sumamente útil porque nos va a permitir calcular los puntos exactos donde vamos a ir colocando los cubos en esa espiral. Entonces, una espiral realmente lo podemos ver como una circunferencia que va cambiando de radio. Entonces, primero que nada, deberíamos ser capaces de colocar los cubos formando una circunferencia perfecta. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través del coseno y a través del seno, que es el tercer dibujo que tenemos aquí. Aquí de nuevo tenemos una circunferencia de radio 1. Entonces, cualquier punto que tracemos desde el centro hasta lo que es la circunferencia tendrá longitud 1. Pero aparte se corresponderá en un punto del espacio 2D. Entonces, para saber ese punto exacto, se utiliza el seno y el coseno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con una línea en rojo que realmente forma un ángulo de 60 grados. Entonces, para calcular ese punto, utilizaremos el coseno para obtener la coordenada X y el seno para obtener la coordenada en el eje Y. En este caso, pues el coseno de 60 es 0,5, es justo la mitad, mientras que el seno es 0,86. Entonces, si quisiéramos colocar un cubo justo en ese punto, lo que haríamos es colocarlo en las coordenadas x 0,5 e y 0,866. Si el círculo fuera de radio 5, pues simplemente se multiplica por 5, tanto el valor de x como el valor de y. Entonces, esto nos servirá para calcular los puntos de cualquier tipo de circunferencia, sea cual sea su radio. Y aquí en este caso, el ángulo de 60 grados está representado por pi dividido entre 3. Entonces aquí habría muchas propiedades adicionales en los senos y cosenos, como por ejemplo que ese mismo ángulo, pero orientado hacia la otra parte, realmente da el mismo seno. Por ello el seno de 120 es exactamente igual que el seno de 60, ya que en ambos casos el valor sobre el eje Y será el mismo. Sin embargo, para ángulos mayores de 180, el seno pasa a ser negativo y por ello nos desplazaríamos en el eje X hacia abajo. Y sucede algo similar con el coseno, siempre y cuando el ángulo esté entre 270 y 90,
el coseno será positivo, desplazándonos en el eje X a la derecha. Si el ángulo es mayor a 90 y menor que 270, nos desplazaremos a la izquierda en el eje X. Entonces, a partir de aquí, pues la forma de plantear el tema de la espiral sería dividir esa circunferencia en tantos puntos como nos indique la cantidad de cubos por vuelta. Si, por ejemplo, tuviéramos un caso sencillo, con 8 puntos por vuelta, uno estaría a 0 grados, otro a 45, a 90, luego 90 más 45, que serían 135, luego 180, 225, 270 y luego ya 315. Con esto tendríamos los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora lo he hecho en grados, pero debéis tener en cuenta que las funciones matemáticas del coseno y el seno en C# reciben el ángulo en radianes. Por lo tanto, lo que deberíais hacer es calcular la longitud de la circunferencia, que es 2pi, y ese valor pues dividirlo en tantas partes como tengáis en la variable puntos por vuelta. Si por ejemplo tuviéramos 100 puntos por vuelta, 2 por pi lo tendríamos que dividir entre 100. Entonces ese valor que nos devuelva se corresponderá con una centésima parte de la circunferencia. Simplemente luego deberíamos ir sumando una parte exactamente igual para obtener esos 100 puntos. Entonces a partir de ahí tendríamos esos 100 puntos y a través del coseno y el seno podríamos saber en qué coordenadas exactas dentro del plano colocar ese punto. En este caso, colocar ese cubo. Y como último consejo, debéis tener en cuenta que para hacer una espiral, el radio de la circunferencia debe cambiar. Si, por ejemplo, queréis hacer una espiral que vaya creciendo, el radio deberá aumentar. Si, por el contrario, queréis una espiral que vaya haciéndose cada vez más pequeña, el radio deberá disminuir. Y bien, tras estas aclaraciones, lo más recomendable sería que volvierais al enunciado e intentarais realizar esta espiral por vuestra cuenta. Entonces, pausad el vídeo, pegaros con este ejercicio a ver si sois capaces de sacarlo y una vez ya lo hayáis intentado como mínimo, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Bien, pasemos ya a ver esta solución. En primer lugar, declaramos un float público llamado radio con el radio que tendrá en principio esa espiral. Declaramos un entero para las vueltas y otro para los puntos por vuelta. Y a continuación he utilizado un bucle do while. Entonces para ello he creado una variable de tipo entero llamada i, cuyo valor será 0. Y la condición de finalización del bucle es que el valor de i sea menor que vueltas por puntos por vuelta. Ya que si la espiral queremos que tenga, por ejemplo, 3 vueltas y en cada vuelta habrá 100 puntos, pues deberemos colocar 300 cubos. Entonces este contador me servirá para ir generando cada uno de esos cubos. En cada iteración realmente crearé un cubo en una posición concreta de esa espiral. Entonces en el ejemplo que tenemos ahora, pues este bucle do while dará 300 vueltas. Entonces pasemos a ver ahora ya el código del bucle, que realmente es la parte importante. Y aquí en la primera instrucción lo que hago es calcular ese ángulo en radianes del que habíamos hablado antes. Para ello, como la longitud de la circunferencia es 2 por pi, lo que haremos es a 2 por pi multiplicarle el valor actual de i y dividido por puntos por vuelta. Entonces en este caso tenemos 100 puntos por vuelta. ¿Qué sucederá? Pues que como i en principio vale 0, toda la parte de arriba es 0 y el primer ángulo será ángulo 0. Sin embargo, cuando i valga 1, se multiplicará 2 por pi por 1 y dividiremos por 100. Entonces con ello lo que tendremos es una centésima de la longitud de una circunferencia de radio 1. Y así en cada iteración, como el valor de i va cambiando, pues luego tendremos un ángulo correspondiente a 2 centésimas de la longitud de una circunferencia de radio 1. Entonces se irá incrementando hasta que en la última iteración realmente tendremos pi multiplicado por 2, ya que 100 dividido entre 100 es 1. Aunque pensándolo bien no sería la última iteración, ya que lo multiplicamos por las vueltas. Simplemente en ese caso tendríamos pues un ángulo de 360 grados y seguiría aumentando, ya que en este caso tenemos 3 vueltas. Entonces realmente el último valor que tendrá este float ángulo será pi por 6, ya que en este caso pues i llegará a valer 300, dividido entre 100, pues 3, y 3 por 2 pues son 6 pi. Aunque bueno, si nos ponemos estrictos, realmente nunca vamos a llegar a i 300,
ya que se alcanzará en este último incremento y luego ya saldrá del bucle. Entonces realmente el último valor de i en este caso será 299, pero bueno, lo dejan 300 por redondear. Y bien, entonces este ángulo me servirá para distribuir los puntos de manera uniforme a la hora de dibujar esa circunferencia. Entonces, una vez tenemos el ángulo, pues a través del coseno y el seno es muy fácil obtener las coordenadas de ese punto. Entonces aquí importante, las almacenamos en x y z, ya que la espiral la vamos a colocar sobre esos dos ejes. Y además, un detalle importante es multiplicarlo también por el radio, ya que los valores que obtengamos del coseno y del seno a través de este ángulo se corresponden con los puntos cuando tenemos una circunferencia de radio 1. Entonces por ello pues lo multiplicamos por el valor que tengamos almacenado en la variable radio. Y luego aquí además, para que esa espiral suba hacia arriba, lo que he hecho es, a través del contador, multiplicar por 0,1 para almacenar esa posición de i. Entonces con ello lo que vamos a conseguir es que poco a poco vaya subiendo esa espiral. Es decir, no estaría toda sobre el eje X, aunque bueno, esto sería opcional ponerlo. Yo lo he hecho así para que se pueda apreciar mejor en el espacio 3D. Entonces, una vez ya tenemos las coordenadas de cada cubo en el eje X, Z e Y, pues hacemos lo mismo de antes. Creamos un nuevo GameObject llamado nuevo cubo a través del método createPrimitive. Una vez lo hemos creado, pues ya establecemos su posición a través del componente transform y position. Le estableceremos esa posición creando un new vector 3 utilizando como coordenadas los valores que hemos calculado antes. Y luego ya, para que esa espiral vaya creciendo y se vaya haciendo más grande, lo que he hecho es ir incrementando poco a poco el radio en cada iteración, sumándole al radio 0,05. Y finalmente ya el i++, que es el contador que utilizaremos para indicar la cantidad de vueltas que dará el bucle, y además también es utilizado pues, para distribuir aquí los puntos de forma uniforme alrededor de toda la circunferencia y también para ir subiendo poco a poco en el eje y. Entonces vamos a comprobar que realmente todo esto también funciona. Para ello volveremos a Unity, donde tenemos aquí el generador en forma de espiral. Entonces aquí podríamos incluso añadir los dos GameObjects. Fijaros que tenemos generador cubos colores y generador espiral. Entonces si no hiciéramos nada, me generaría los dos. De hecho, si lo ejecutamos, podéis comprobar que aquí tenemos los cubos y luego ya la espiral. Sin embargo, también podríamos desactivar el script de arriba a través de esta casilla que tenemos a la izquierda del nombre, y con ello, aunque lo tengamos aquí como componente, no se ejecutaría el código. Si de nuevo le damos a play, pues podemos comprobar que se ha generado esa espiral. Como podéis ver, empieza con un tamaño y poco a poco va creciendo. Esto es porque el radio se va incrementando. Aquí incluso pues podríamos empezar con un radio más ancho, ejemplo radio 8, ya se apreciaría un poco menos porque va creciendo más poco a poco. Si por ejemplo hacemos clic en el eje Y, lo podremos ver completamente desde arriba. Si ahora le pusiéramos un radio muy pequeño, por ejemplo empezamos en 1, la forma de la espiral sería un poco distinta. Si ahora hacemos clic en el eje Z y cambiamos los ejes, pues lo podremos ver realmente en horizontal en el eje X y en vertical en el eje Y. Y si ahora, por ejemplo, hiciéramos aquí cualquier cambio, supongamos que no queremos que suba hacia arriba, pues simplemente sustituiríamos el valor de y por un 0 y todos los cubos pues tendrían las mismas coordenadas en el eje y, entonces ya no subiría hacia arriba. Si ahora lo ejecutamos, aquí todos los cubos que se han creado en la posición tendrán sobre el eje y un 0. Ya podemos seleccionar el que queramos, que todos estarán a 0. Y si cambiamos la vista y lo vemos desde arriba, pues se puede apreciar también esa espiral. Y si por ejemplo lo que quisiéramos es que cuando suba hacia arriba, en vez de hacerse más ancho, se hiciera más estrecho, primero que nada dejaríamos el eje Y tal y como estaba antes, y lo que haríamos es disminuir el radio. Entonces de inicio pues pondríamos un radio bastante más grande, por ejemplo empezaríamos en 10. Si ahora lo guardamos, ahora al ejecutarlo, fijaros aquí lo que sucede. Y esto es porque llega un punto en el que el radio llega a ser 0. Entonces a partir de ahí empieza a tener un valor negativo el radio y con ello vuelve a expandirse. Esto lo podríamos apreciar mejor si ahora, en vez de ponerle 3 vueltas, le pongo 20. Si ahora lo ejecutamos, fijaros, en principio se va haciendo más pequeño, pero claro, llega un punto que el radio es 0, porque realmente se va decrementando, y luego tendrá un valor negativo.
Sin embargo, ese valor negativo irá aumentando y con ello irá aumentando también el tamaño del círculo. Por ello, aunque en principio tenga un tamaño y se va haciendo más pequeño, llega un punto que empieza a hacerse más grande y más grande, aunque el valor del radio sea negativo. Igual no hacía falta tantas vueltas y con 10 vueltas era suficiente. Pero bueno, simplemente era para que se entendiera el concepto. Y bien, lo voy a dejar como lo teníamos al principio, que el radio vaya aumentando. Entonces ahora cuando lo ejecutemos, esa espiral irá aumentando en todo momento. Aquí incluso podríamos poner menos puntos por vuelta, podríamos poner 10 y por ejemplo poner el radio un poquito más grande de inicio y aquí pues con 3 vueltas utilizarlo como una especie de plataformas para poder ir subiendo por una estructura. En este caso no funciona bien ya que sube muy poco a poco, pero por ejemplo podríamos ir al script e indicarle que en vez de subir 0,1 pues tengamos aquí pues un public float índice subida, por ejemplo. Que en principio sea 0,1, pero que lo podamos cambiar. Entonces aquí sustituiríamos índice subida por este 0,1f y ahora cuando lo guardemos, desde aquí pues podríamos aumentarlo y ponerle que suba pues en 0,3. Incluso poniendo pues 20 puntos por vuelta. Y aquí pues haciendo combinaciones podríamos plantear escenarios en los cuales un personaje tenga que ir saltando por aquí, subiendo o cualquier otra cosa que se nos ocurra. E incluso si quisiéramos que la espiral vaya decreciendo, pero luego no vuelva a crecer, podríamos configurar el radio para que cuando fuera 0 no continuara decrementándolo. Entonces, al igual que antes hemos hecho el menos igual, podríamos hacer lo siguiente. Asignarle a radio el resultado de la siguiente ternaria. Si radio es menor o igual que 0, entonces en ese caso le asignaremos valor 0. De lo contrario, pues le asignaremos el valor del radio menos 0,05. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es que si en algún momento el radio llega a ser 0, o incluso es negativo, le estableceremos al radio valor 0. Y mientras sea positivo, pues se irá decrementando en 0,05. Si ahora lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, ahora si os fijáis la espiral va decreciendo. Y si ahora, por ejemplo, pusiéramos muchos más cubos, por ejemplo, 50 por vuelta y damos 5 vueltas, fijaros que ahora al final todos los cubos están uno encima de otro. Esto es porque al ser el radio 0, realmente los coloca siempre en el mismo punto. Entonces lo ideal no sería llegar a radio 0, sino llegar a un radio para que se continuara viendo esa espiral. Entonces, si volvemos de nuevo al código y ponemos, por ejemplo, que cuando sea menor de 1, el radio continúe siendo 1, lo que sucederá es que si la vemos desde arriba, veremos un círculo de radio 1 al final. Realmente no se apreciará que se están generando nuevos cubos. Pero como en nuestro caso, en el eje Y va subiendo, sí que se podrá apreciar. Entonces lo vamos a guardar y ahora para que podáis verlo, vamos a iniciar la espiral con un radio más grande, por ejemplo 10. Entonces ahora si lo ejecutamos, fijaros que tenemos la espiral y al final ya no se llega a hacer recto. Si lo pusiéramos desde arriba, aquí todavía no se llega a apreciar ese círculo, ya que los cubos son muy grandes. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que cuando el radio sea menor que 5, ya se quede en 5, y que, por ejemplo, empiece en radio 10. Ahora si lo ejecutamos de nuevo, ahora ya sí que se puede ver que al final la espiral deja de hacerse cada vez más pequeña. Aunque realmente si lo cambiamos de perspectiva, podemos ver cómo ha dado unas cuantas vueltas con una circunferencia del mismo radio. En el momento que el radio pasa a ser 5, realmente lo que hace es dibujar circunferencias hacia arriba. Y nada, a partir de este ejemplo, pues ya sería interesante que por vuestra cuenta empezarais a hacer pruebas y crear todo tipo de estructuras similares. Y bien, para terminar veamos el último ejemplo en el cual vamos a utilizar un bucle for each. En este caso, como todavía no hemos visto los arrays, pues vamos a mostrar directamente el ejemplo, porque además he hecho uso de una corrutina de las cuales todavía no hemos hablado. Entonces ahora tampoco voy a entrar mucho en detalle en ello, pero simplemente quería mostrar ya un ejemplo para que os vayáis familiarizando con el concepto. Entonces aquí he creado un array de vector 3 con 3 posiciones.
la 000, la 110 y la 202. Además he creado un float, tiempo entre posiciones, cuyo valor es 1. Esto lo utilizaré como valor temporal, el cual será usado para que un cubo vaya cambiando entre las posiciones que tengamos en este array. Estas corrutinas son funciones especiales que permiten pausar su ejecución y retornar el control a Unity para que continúe con el siguiente frame y luego ya pues continuar donde lo haya dejado. Entonces aquí, como sintaxis que debéis conocer de momento, es que una corrutina utiliza como tipo de retorno un enumerator y además se utiliza una instrucción especial yield para pausar la ejecución. Entonces aquí realmente tenemos un método mover que dentro tiene un while through. Esto realmente es un bucle infinito, es decir, no termina nunca. Sin embargo, como lo tenemos dentro de una corrutina, en este caso no bloqueará la ejecución del programa, ya que luego tenemos un yield que lo que hará será esperarse una determinada cantidad de tiempo. Entonces tendríamos un bucle infinito en la corrutina, el cual a su vez utiliza un bucle for each, el cual a su vez es utilizado para recorrer las distintas posiciones del array posiciones objetivo, el cual en este ejemplo tiene 3 vector 3 con 3 posiciones, pero podríamos tener las que quisiéramos. Entonces este bucle for each dará 3 vueltas, una por cada una de las posiciones que tengamos en ese array. Entonces en cada iteración almacenará en posición objetivo una de las posiciones del array posiciones objetivo. Entonces lo que hacemos es, a través de transform position, colocar el GameObject actual que tiene asociado este script en posición objetivo, que es el elemento actual que estamos recorriendo en ese array. Una vez se ha colocado en esa posición, a continuación invocamos a yield return new wave for seconds, pasándole como parámetro tiempo entre posiciones. Entonces entre cada una de esas iteraciones se esperará un segundo. Entonces cada segundo cambiará de posición de forma indefinida en base a las posiciones que hayamos definido en este array de vector 3 llamado posiciones objetivo. Entonces ya para finalizar, pues vamos a ver este ejemplo dentro de Unity y con ello terminamos. Entonces para ello de nuevo voy a arrastrar este script, que es el mismo que hemos visto en la diapositiva, y voy a desmarcar los dos scripts de los generadores, aunque también los tenemos aquí por si quisiera hacer alguna prueba rápidamente. Entonces aquí si os fijáis, además nos aparece posiciones objetivo y un número 5 aquí a la derecha. Esto realmente aparece porque tengo una estructura de tipo array. Entonces yo podría cambiar el orden de los elementos o incluso añadir o eliminar elementos a ese array llamado posiciones objetivo. Si vamos al script, aquí en este caso pues el vector 3 posiciones objetivo lo he creado con 5 posiciones para ver alguna posición adicional. Luego ya tenemos el float con el tiempo que tardará en cambiar de posición y luego ya en el start la invocación a la corrutina mover. Entonces, como digo, este public vector 3 corchetes, llamado posiciones objetivo, se trata de un array de instancias de la clase vector 3. Entonces, como lo tengo declarado como público, lo podría personalizar directamente desde el inspector. Aquí, por ejemplo, incluso podría añadir un quinto elemento que fuera 555. Incluso podría subirlo arriba. Entonces se tendrá en cuenta siempre la información que tengamos aquí en el inspector. Pero claro, ahora si lo ejecuto, aquí yo no voy a ver nada. Porque aunque la posición esté cambiando, es un GameObject que realmente es invisible, ya que este GameObject no es un cubo, simplemente tiene 3 scripts asociados. Y si os fijáis aquí en el transform, va cambiando de posición. Es decir, esto funciona. Lo que pasa es que yo no puedo ver nada asociado a este GameObject. Entonces aquí lo que tendría sentido pues sería colocar un cubo, cube, y a ese cubo es al que debería asociar este movePosiciones. Entonces lo podría incluso arrastrar y ponerlo directamente sobre el cubo. Entonces desaparecería del GameObject generador, donde tenía estos dos scripts, y en el GameObject cube tendré ese script llamado movePosiciones. Entonces ahora el cubo realmente da igual donde esté, que empezará en la posición 000. Fijaros que ahora está en la menos 2,5 en el X, 10 en el Y y 1 en el Z. Y en el momento que lo ejecute, pues ya está en la 000. Y ahora cada vez que pase un segundo, pues irá alternando entre las distintas posiciones que tenemos almacenadas en este array llamado posiciones objetivo. Y podréis ir comprobando pues cómo los va alternando en el mismo orden que están aquí. En el momento que llega a la 000, luego va a la 110, luego ya a la 202. Así hasta la 404 y volverá de nuevo a la 000. 404 y ahora 000. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí
Y ya en el siguiente vídeo vamos a realizar 3 ejercicios para repasar bucles y que nos servirán además para crear distintos tipos de estructuras. Bien, pero eso, como digo, ya en el siguiente vídeo.